En tiempos donde la fe parece apagarse, y muchos buscan respuestas en medio de la confusión, hay una luz de Dios que transforma vidas en silencio. La familia religiosa del Inmaculado Corazón y de la Divina Misericordia. En el centro de esta obra, por gracia de Dios, se encuentra el Padre Carlos Spahn, cuya guía, enseñanza y testimonio han sido decisivos para formar conciencias, sanar heridas y despertar vocaciones. Lo que comenzó humildemente, sostenido por su entrega incansable, ha tocado el corazón de innumerables familias, jóvenes y buscadores de Dios. Ante la posibilidad de que esta obra sea injustamente silenciada, resuenan las voces de quienes encontraron allí camino, verdad y consuelo. No se trata solo de una institución, sino de un hogar espiritual que ha dado frutos profundos, gracias a Dios, por medio de su fundador. Por ello, este video recoge la voz sincera de quienes experimentaron la belleza de su espiritualidad y desean que la verdad prevalezca. Desde este canal mariano, agradecemos la valentía y decisión de Brenda del Río y la de todos los hermanos que han testimoniado a favor de la verdad. Invocamos a todos ustedes, los que están viendo este video, y que se han sentido motivados, beneficiados en su fe, gracias al Padre Carlos Pío del Inmaculado Corazón y su comunidad religiosa, Frisidim, a unirse en oración por ellos, para que el Señor de toda justicia los proteja y blinde contra los ataques del maligno. ¿Qué es en resumidas cuentas? ¿Quién está detrás de estos perversos infundios, sin derecho a defensa por causa de la fe? El padre Carlos Spahn, a quien conozco hace 13 años, bueno, él funda la Frisidim, o Familia Religiosa del Inmaculado Corazón y Divina Misericordia, en la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez. Así que, bueno, empieza el padre Carlos Spahn a invitar a la gente a formarse, le da la apertura de esa diócesis, lo recibe Monseñor Rogelio Cabrera, que después se va a Monterrey y es presidente del Episcopado Mexicano, a quien mandamos un saludo, lo queremos mucho, Monseñor, a quien conozco personalmente. Y bueno, el padre en Tuxtla Gutiérrez inicia muy pobremente, rentando una casita para él, otras religiosas que lo habían conocido, 3 religiosas, él renta una casita para las religiosas, y entonces empieza a dar formación a las familias, a los laicos, ayudado con estas religiosas. Y bueno, renta un tipo bodega y lo adapta para ahí ser su sede en Tuxtla Gutiérrez, en esa ciudad. Empieza a formar a las familias. La gente se alegra de tener este muy buen formador. Y bueno, empieza a venir la gente a formarse en filosofía, en teología, en catecismo de la Iglesia Católica, en doctrina social de la Iglesia. Y bueno, yo visito, bueno, yo conozco al padre Carlos Spahn en Orizaba, porque se da la celebración, un aniversario de las capillas de adoración, y yo lo conozco porque yo fui a dar un tema y él estaba llegando a dar otro tema, me regala su libro de Mariología, con el cual que yo he estudiado muchísimo, porque él es mi maestro de Mariología, y bueno, iniciamos la comunicación, él entonces me invita después, veo cómo está fundando esta familia religiosa, y en esta bodega la adapta también para poder oficiar la Santa Misa con su familia religiosa los domingos a las 12 del día. Bueno, empiezo a ver que llegan 50, 100 personas y luego tienen que poner más sillas porque llegan 200, llegan 300, llegan 400 y llegan muchísimas personas, muchísimas personas. Hay muchos chicos con interés de la vida religiosa, hay retiros para la vida religiosa, y él trata de estar muy pegado a su diócesis. Bien, bueno, pues lógicamente que empieza a crecer este movimiento, lo invito yo a Guadalajara, donde conoce a varios de nuestros amigos empresarios cuando él da temas aquí
con nosotros en los templos o en diferentes auditorios y imparte temas, habla sobre la Santísima Virgen María, sobre la devoción a la Virgen Santísima, sobre el catecismo de la Iglesia Católica, y yo doy testimonio de que nuestros amigos empresarios se acercan al final y le dicen: padre, me da mucho gusto, me dio mucho gusto escucharlo, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo ayudar? Y les dice: bueno, pues estoy recibiendo vocaciones, la gente viene a hacer los retiros de espiritualidad de San Ignacio de Loyola, retiros de silencio, necesitamos, pues lógicamente, hacer una casa de retiros, necesitamos comprar un terreno, y así amigos míos y no amigos míos, otras personas conocidas, le empiezan a donar de buena voluntad al padre para comprar un terreno. El padre lo compra en Berriozábal, Chiapas. Y entonces, bueno, empieza a construir. Hay otros, no solamente aquí en Guadalajara, sino en Ciudad de México, en otras ciudades, que van conociendo la predicación del padre Carlos Spahn, tan maravillosa, tan bella, tan exacta, tan apegada a la doctrina. Y entonces empiezan a donarle. ¿En qué le puedo ayudar? Bueno, pues tengo que construir estas habitaciones, le donan para las habitaciones, y entonces así va creciendo. El padre ha sido acusado por este motivo de lavar dinero, imagínense nada más. O sea, las obras de Dios son muy perseguidas, y yo no quiero dejar de reconocer que ha habido malos testimonios en la iglesia, que ha habido sacerdotes que no han sido fieles a su ministerio, que han tenido errores, por supuesto que sí. Allí el Papa Benedicto hizo verdaderamente mucha justicia, separó muchos de la vida sacerdotal, etcétera. Pero yo quiero dar el testimonio de que lo que he visto en varias veces de ir a visitar la familia religiosa, dormir ahí con ellos, con las hermanitas, vivir unos días con ellos, grabar con ellos temas, haber recibido en mi propia casa con mi marido al padre Carlos Spahn, ver su vida, conversar con él durante mucho tiempo, durante muchas horas. Él, por ejemplo, cuando yo tenía una disyuntiva, qué hacer, qué no hacer, ante posibilidades en mi vida como laica, evangelizadora. Bueno, él me ayudó, y él nunca había escuchado de un director espiritual. Señora Brenda, yo no le puedo decir a usted, muy respetuoso aparte, no le puedo decir a usted qué decidir. Yo le puedo ayudar a analizar las perspectivas, y por supuesto que la última palabra es de usted, pero yo le puedo decir: aquí ganaría usted con esto o no ganaría. Cuando se respetan los mandamientos, bueno, acompaña a las almas de muy buena manera. Entonces, después llega Monseñor Fabio, el arzobispo Monseñor Fabio, que yo tengo la oportunidad de conocer en una de las visitas que doy para consagrar niños en Frisidín y llevar la consagración en Chiapas a los niños, hablarles sobre el rosario, sobre la devoción a la Virgen, sobre Fátima, etcétera, ¿no? Así es que me doy cuenta que el padre estaba en graves problemas cuando me quedo en la sacristía del Frisidín. Habían invitado, estaban bien contentos de que fuera el arzobispo Fabio a oficiarles la Santa Misa de domingo, y le hablo sobre Armada Blanca en ese momento, le hablo sobre la consagración a los niños, si me permitía llevar ese mensaje, si contábamos con su venia hace muchos años, y el arzobispo me dice: ¿cómo ves que estos extranjeros nos vienen a robar las vocaciones a esta diócesis? Y ya estaba revestido, lo estaban esperando, los que llevaban el Cristo alto y todo, y se sale de allí, y yo dije: Dios mío, el padre está en graves problemas, está en graves problemas. Otra cosa que se sumó a todo esto fue que lógicamente que los pequeños templecitos que estaban por ahí alrededor, que estaban otras parroquias, pues lógicamente que se vieron mermada la afluencia de la gente, porque mucha gente empezó a conocer al padre Carlos y empezó a venir a la misa de padre Carlos, a pesar de que era más larga que en otras parroquias. Pero eso puede suceder a cualquiera. Puede suceder a cualquier sacerdote que unas familias prefieren escuchar tal homilía y recibir la Eucaristía y recibir la confesión en una parte, o procurar a la familia religiosa. Y entonces, lógicamente que se creó alrededor de esto, pues lógicamente
celo, celo. Somos frágiles como seres humanos, somos frágiles. Si viene otro evangelizador, a lo mejor, y va mucha gente con aquel evangelizador a sus conferencias y no vienen a las mías, o todos somos frágiles, podemos sentirnos mal. Y entonces, a lo mejor, consolarnos con otros que nos escuchan. Y bueno, todo esto llegó a oídas también de Monseñor Fabio, que Dios lo tenga en su gloria, que en paz descanse. Le llegaron estos comentarios, ¿no? Algo estaba mal con este sacerdote, seguramente, porque querían escucharlo. Aparte, el padre Carlos hacía unas oraciones de liberación, no exorcismo, por supuesto, apegado a todo lo que es derecho canónico, y la gente iba para que le bendijera el agua. Después se hace el exorcista de la diócesis. Él se esforzó muchísimo. Ahorita van a estar aquí testigos de lo que les estamos diciendo, testigos presenciales que vivieron dentro de la comunidad. Y entonces, bueno, pues lo que sucede es que se crea un gran celo y hay algunos sacerdotes que van y hablan mal del padre Carlos. Dios los bendiga. Aquí no vamos a mencionar a nadie, por supuesto que a nadie, pero estamos muy preocupados porque ha habido cosas irregulares. Se acusó al padre de cosas que no son verdad, no se apegan a verdad, por lo que a nosotros hemos sido testigos, ¿de acuerdo? Y lo van a decir chicas que vivieron allá adentro, chicos que vivieron allá adentro. Así es que entran, bueno, le hacen un proceso administrativo, aparte de que hubieron chicos, hay chicos que llegan a estas familias religiosas, que llegan con la inquietud vocacional, pero que no tienen vocación. Hay chicos, el padre Carlos es estricto, por supuesto, en la disciplina. En todos lados se tiene uno que levantar temprano, al menos con él se tiene uno que levantar temprano, se tiene que hacer oración, se tiene que trabajar, por supuesto. Se distribuyen, y ahorita las chicas lo van a platicar de esto, se distribuyen las tareas, ¿sí? Y se tiene que ser obediente, por supuesto, y vivir la castidad. Entonces, bueno, ahí cayeron algunas personas que no cumplieron, no les gustaba esta disciplina, no les gustaba vivir esta castidad. Es como si tú te quieres casar, pero aparte quieres tener novio, ¿de acuerdo? Y bueno, ellas salen de esta comunidad, tienen algunas faltas graves, algunos no, algunos simplemente les dijo el padre, no es tu lugar, no es tu vocación. O sea, te cuesta mucho levantarte, te cuesta mucho el orden, te cuesta mucho obedecer, te cuesta... Entonces les dijo, no es aquí, mira, forma una familia, no es aquí donde debes de estar. Hubo otros con faltas bastante graves en cuanto a la pureza. Y entonces salen estos chicos, aparte de haber sido muy ayudados por el padre, de haberles pagado algunos tratamientos médicos, etcétera, pero salen pues con mucho rencor, porque ellos querían estar, no cumpliendo la norma que se debía de acatar allí, pero empiezan a hablar, a dar calumnias, como muchos de nosotros hemos sufrido calumnias en este caminar y en la iglesia, y nuestros amados obispos lo saben, porque a veces ustedes mismos son objetivo de calumnia, ¿sí? Entonces, creemos que se tiene que saber la verdad. Le han pedido al padre cerrar Frisidim. No mezclaron un proceso administrativo con un proceso penal, porque aparte las personas que le habían levantado un falso, le habían levantado un proceso penal, ya después se arrepintieron, ya no continuaron con eso, porque el padre no fue culpable de esto. Y entonces, bueno, se mezclan el proceso canónico con el proceso civil penal, que eso no se hace. Al padre le dicen en la diócesis que no se tiene que defender, que no presente su defensa, que no presente su defensa, que no presente su defensa, y después le hacen una visita desde Roma, y en la visita salen resultados satisfactorios. Creo que solamente le dijeron que tenía que cambiar un poquito los planes de estudio y que eran demasiado mariocéntricos. O sea, que estaban muy centrados en la Santísima Virgen. Entonces, bueno, yo quiero, porque está en una situación muy grave, porque tenemos nosotros que aportar también a la iglesia lo que sabemos,
respetuosamente y como laicos que amamos a la iglesia, queremos aportar esto. Hubo un administrador apostólico cuando muere el obispo Fabio y todavía no era asignado un maravilloso arzobispo, que es el arzobispo Francisco González, a quien queremos muchísimo y que es un excelente obispo, ahora arzobispo, pero se hicieron en el proceso varias cosas que no están bien. Cuando no se puede dictar una sentencia cuando no se ha escuchado, miren, ni en derecho natural, ni en derecho canónico, cuando no se ha escuchado al afectado y cuando no se ha permitido defenderse. Y cuando se dice que ya se defendió, cuando no se defendió y no se escuchó. Entonces, bueno, quiero recibir primero a Marichu, que es hija de una querida amiga de Lucina Joushimatz, y que Marichu es María Moras. Dice aquí Mario Godoy, Dios, ¿quién es Marichu? Aquí dice María Moras. Bueno, ¿cómo estás, Marichu? ¿Cómo te va? Hola, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Felicidades, te casaste recientemente. Nos da mucho gusto. Felicidades, Marichu. A ver si subes un poquito tu volumen, ¿sí? Si en algo de lo que yo acabo de dar como preámbulo, yo me equivoco, fui inexacta, por favor, házmelo saber. ¿De acuerdo, Marichu? Sí, no, pero claro que no, todo muy bien. Es cierto todo lo que ha dicho. Bueno, quiero preguntarte, Marichu, yo te conocí muy pequeñita. Bueno, yo te conocí desde que hiciste tu primera comunión. Desde que hiciste tu primera comunión, eras una niña que rezaba el rosario, que iba a nuestros nidos de oración, tú y tu hermano, que ahora tu hermano está con los heraldos del Evangelio, con tu madre, una mujer que ha abierto más de, ¿qué? ¿30 capillas de adoración? ¿O más? Sí, creo que aún más. Aún más, sí. Si no es que 40 capillas de adoración, es un dínamo, la señora Lucina. Dios la bendiga. Bueno, quiero que me cuentes tu experiencia. Tú estuviste 6 años en esa familia religiosa y viviste allá adentro. Cuéntanos tu experiencia, por favor, Marichu. Sí, claro. Bueno, yo conocí al padre Carlos cuando tenía 9 años, entonces ahorita tengo 24, llevamos pues ya varios años de conocernos. Y todo el tiempo que yo lo he conocido ha sido una persona demasiado íntegra y uno de los sacerdotes que más admiro, objetivamente, por su sana doctrina, por el amor que inspira al conocimiento y a la iglesia y por cómo enseña, pues sí, toda la fe que yo realmente he admirado desde que tengo 9 años. Cuando tenía 9 años fue que lo conocí, porque justo como dijo Brenda, mi mamá se dedica a las capillas de adoración perpetua y lo invitó a un aniversario y el padre fue y entonces ahí sentí el llamado a la vida religiosa en ese momento y pues entonces a partir de ahí el padre me empezó a dirigir espiritualmente. A los 14 años entré a la vida religiosa, que fue finalmente cuando pude entrar, y me salí a los 20. Todos esos años fueron realmente increíbles. Yo siempre digo que fueron de los mejores años de mi vida. Aprendí y afiancé mi fe como nunca lo hubiera hecho afuera, la verdad. Sí. Porque, pues, la verdad es que todo era un continuo aprender la fe, aprender el amor a Dios. En el ámbito espiritual, la verdad, las gracias han sido innumerables en Frisidim. Bajo la guía del padre Carlos y de mi superiora, he experimentado un notable progreso en el aspecto ascético, en el desarrollo de las virtudes, en luchar contra los vicios. También aprendí a orar de manera auténtica y obviamente siempre en miras a mejorar. O sea, no es como que diga, ya sé rezar, obvio, ¿no? Pero sí me inculcaron mucho, por ejemplo, los tipos de oración, los tipos de contemplación. Teníamos retiros una vez al mes de un día y una vez al año de una semana. Y bueno, la obediencia, como tú también dijiste, fue siempre una prioridad, siendo inculcada con discernimiento siempre. O sea, no era una obediencia ciega de decir, haz esto y ya tengo que hacerlo, ¿no? Siempre era con discernimiento en miras a tu bien. O sea, siempre nos decían, si te pedimos algo que va en contra de tu alma, en contra de tu conciencia,
no lo hagas, pero la verdad es que jamás me pidieron algo que fuera en contra de mi conciencia o en contra de lo que la iglesia enseña, ¿no? Marichu, quiero interrumpirte un poquito. Hubo una calumnia de una chica que estuvo ahí y después salió diciendo que el padre le había faltado al respeto. ¿Qué nos puedes decir? Porque tú eras la más pequeña, la más que a lo mejor hubiera sido vulnerable. Quiero que nos hables, por favor, del respeto que el padre tenía por cada una. Sí, primero que nada, considero que eso es una calumnia al 100%, porque el padre siempre trató absolutamente a todos y todas con muchísimo respeto, incluyéndome. A mí, aunque era chiquita, me hablaba de usted siempre, sí, y aún lo hace. Y siempre mantuvo mucho su distancia, siempre su trato fue totalmente casto y respetuoso hacia la mujer y hacia la dignidad de la mujer y también de los hombres, ¿no? Pero siempre, sí, siempre ha sido íntegro, jamás vi que faltara el respeto a nadie, jamás me faltó el respeto a mí. Y pues sí, siempre teniendo en cuenta la dignidad de cada una de las personas y el orden correcto de las emociones y de los afectos hacia cada persona. Él siempre nos inculcaba también el que, por ejemplo, el respeto que tenía que haber entre hermanos y hermanas. Por ejemplo, no podíamos estar hablando solos, siempre teníamos que estar pues bien acompañados y en momentos comunitarios para también cuidar la castidad que debe haber en cualquier congregación religiosa. Entonces, yo soy testigo, fiel testigo y al 100% de que el padre Carlos jamás ha tenido una falta de castidad en los 6 años que yo estuve como religiosa, pero también cabe recalcar que yo sigo en constante contacto con la familia religiosa y voy varias veces al año y me quedo ahí con ellos de retiro o así. Y por lo tanto, soy continuamente testigo de que el padre sigue siendo íntegramente fiel en todo esto y especialmente pues en el ámbito de la castidad y del respeto a las religiosas y a los religiosos también. Perfecto. Yo vi siempre la separación de mujeres y varones. Convivían de manera respetuosa, pública. Sin embargo, siempre las habitaciones de las mujeres muy retirado de la habitación de los hombres. Y bueno, también estaban encargadas, hay 3 o 4 religiosas más grandes que las demás que conocían al padre Carlos desde antes y que iniciaron con él. Esas religiosas, en mi opinión, por lo que yo vi, son mujeres muy ecuánimes, muy formadas, respetuosas, ¿sí? Se ha hablado también, es que qué fácil es calumniar a las personas, o sea, qué fácil hablar, ¿no? Habla que algo queda, no importa. Si a mí me dio coraje que el padre Carlos me hubiera dicho que no era mi lugar ahí, que no tenía vocación, y demás, bueno, pues entonces yo tengo que despotricar contra él, ¿no? A veces sí hay hasta un sentido de, pues a ver si me dan un dinerito para que yo me calle, ¿no? De esta calumnia. Fíjate que se me hace interesante, porque aquí no vamos a señalar a ninguna persona, pero cuando tú no puedes vivir en castidad, el padre, porque yo lo supe por una jerarquía, ¿no? A quien soy cercana, el padre se dio cuenta que había quien, pues, tenía el ojo alegre con alguna de las laicas que iba, no sé, a la adoración o a lo que sea, y la trataba de procurar este chico y demás, y se le llamó la atención por eso, y salió de allí, porque le dijeron, mira, no es lo tuyo, no es lo tuyo. Y tan tenía razón que ahí están juntos, ¿de acuerdo? Y es uno de los que calumnia al padre. Entonces, es una lástima. ¿Con quién empezamos? Porque veo aquí otras chicas que estuvieron allí. ¿Con quién quieres que empecemos, Marichu? Si quieres con Monse Marina. A ver, Monse, sí, Montserrat. Sí, Monse, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Estoy en el hospital, pero puedo hablar un ratillo. Ok, bueno, danos tu testimonio. Al contrario, yo creo que no debemos de callar. Miren, la prudencia, chicas, la prudencia es callar cuando debes de callar, pero hablar cuando debes de hablar. Y ser testigos de la verdad. No podemos ver destruirse
una obra tan maravillosa que está favoreciendo a tantas almas en formación, en santidad y en 65 países, simplemente porque se hizo un proceso injusto. Y estamos pidiendo que por favor sea revisado. En la descripción de este video, encontrará el link del video, en el que podrá visualizar los testimonios completos de muchos más testigos presenciales que afirman haber experimentado frutos espirituales y personales, beneficios profundos, gracias al acompañamiento espiritual del Padre Spani y de las religiosas. Solicitamos también a las autoridades competentes de la Iglesia que ante tamaña injusticia, con inconsistencias y vicios, en el proceso eclesial que enfrenta esta maravillosa obra de Dios, pueda ser revisado con absoluta objetividad. Gracias por visualizar Canal Mariano.